Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. El último desencuentro entre las víctimas de la Dana y las administraciones públicas se centra en las indemnizaciones. El acuerdo aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros, que permitirá a los familiares de los 45 fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, y a los de la víctima mortal en Gelida, Barcelona, percibirán hasta 216.000 euros, ha provocado malestar entre las familias de los fallecidos de la Ría de Valencia, que recibirán solo un tercio de esa cantidad. El gobierno ha autorizado para las familias de los accidentes ferroviarios una compensación de 72.000 euros a fondo perdido, otros 72.000 euros como anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 euros más para la cobertura obligatoria frente a los 72.000 euros totales previstos para los familiares de las 230 víctimas de la Dana. Las familias consultadas por Voz Populi expresan su enfado con el Ejecutivo y rechazan que se ampare una argumentación jurídica al considerar que en la Dana existió una responsabilidad de las administraciones por la información deficiente y la alerta tardía a la población. O sea, que para las víctimas del accidente de Adamuz el gobierno ha aprobado ayudas por 210.000 euros a cada una. 3 veces más que a las víctimas de la Dana. Claro, las víctimas de la Dana están que fuman en pipa. Dicen, un momento, ¿cuál es el criterio? En el accidente de Adamuz se ha dado la circunstancia de que por primera vez el gobierno no ha podido manipular a las víctimas. Y de hecho las víctimas le han cantado en todos los medios las 40. Las víctimas de la Dana tienen un problema, y es que se han dejado manipular. Ahí el gobierno y sus socios sí que movieron ficha, y resulta que hay por ahí una asociación de víctimas que dirige una que es de Compromís. Y claro, evidentemente, ¿a qué se dedica? A tratar de desviar el foco hacia Amazon, a por supuesto no criticar al gobierno. No sé, a lo mejor resulta que precisamente porque las considera víctimas controladas, pues el gobierno a lo mejor siente menos necesidad de tratar de apaciguarlas con dinero. Se me ocurre como explicación. A lo mejor si esas víctimas se reunieran y denunciaran a los portavoces que tratan de mantenerlas apaciguaditas y se levantaran en pie de guerra contra el gobierno y empezaran a exigir que se depuren las responsabilidades del gobierno de la nación, pues entonces a lo mejor no las tratarían peor que otras víctimas. Al final, el ser humano es muy previsible. Pedro Sánchez mira a su alrededor y dice, a ver, ¿cómo puedo solucionar un problema con el menor coste posible político y económico? Dice, Dana, ponemos aquí esta señora que manipule la asociación de víctimas, ya están controladitas. Indemnizaciones, bueno, venga, 70.000 euros para cada uno y ya está. Y si alguna protesta ya se encargará la asociación a través de las cuales controlamos a las víctimas de apaciguar el asunto. Adamuz, no hemos conseguido que las víctimas se dejen manipular, resulta que nos están poniendo a caldo, nos han hecho renunciar al funeral de Estado, 210.000 euros, a ver si así se tranquilizan. Yo creo que es tan triste como eso. El papelón de Diana Morant, cuando ayer la preguntan en vivo y en directo por qué a las víctimas de Adamuz se les da el triple que a las de la Dana, fue épico. No sabía qué responder. De hecho, me da la sensación de que no había perdido ni un segundo en pensar en esa diferencia. Por cómo fue su respuesta. Respuesta en politiqués de bueno, no conozco los detalles. Vamos, que la pilló su propio gobierno con la guardia baja. Lo dicho, víctimas de la Dana. ¿Qué tal si os agrupáis, mandáis a que haga un viaje a alguna parte a quienes han intentado controlaros y empezáis a exigir responsabilidades al gobierno de la nación? A lo mejor entonces os trata con un poco más de consideración ese gobierno, porque funcionan así en el Partido Socialista. Solo entienden la protesta. Bueno,
Ayer compareció Puente en el Senado. Intentó refrenarse la chulería, pero no pudo evitar que en algún momento se le escapara. Les petó a los del PP: a mí no me importa lo que ustedes digan y tal. Pero en general trató más de recurrir al victimismo. Y por supuesto dejó alguna perla interesante. Escuchen. El ministro de Transportes, Óscar Puente, compareció ayer en una sesión extraordinaria del Senado para dar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz y de Rodalies en Cataluña. Puente accedió a la Cámara Alta entre gritos de dimisión por parte de la oposición y reconoció que la línea Madrid-Sevilla, donde se produjo el siniestro de Adamuz, presenta carencias en la renovación de elementos sensibles de la infraestructura. Durante su intervención, el ministro dejó claro cuál es el origen de las peticiones de dimisión formuladas por los grupos de la oposición. ¿Sabe por qué me piden ustedes tanto la dimisión? Por lo contrario de lo que ustedes sostienen, es porque yo realmente les molesto. Y les molesto no porque no haga bien mi trabajo, sino justo por lo contrario, porque lo hago muy bien. Eso es lo que a ustedes les molesta, claro. En otro momento de su comparecencia, Puente aludió también a la falta de sueño que ha acumulado en los últimos días a raíz de estos acontecimientos. Personalmente en Rodalies, les pido que se pongan en este momento en mi lugar. Yo desde el domingo de la semana pasada prácticamente no sé si he dormido 3 horas al día. He mandado a mi equipo, yo sé que ustedes duermen a pierna suelta en cualquier circunstancia, no es mi caso. Que dice Puente que son las 5 y no ha dormido más de 3 horas. Yo, la verdad, miro a Estados Unidos y veo un presidente hiperactivo que no sé cuánto dormirá, pero me parece que no debe de dormir mucho más de 3 horas. Oiga, o si duerme más de 3 horas, vamos, le cunde el día que te pasas. Porque está en todos los frentes al mismo tiempo. Es capaz de someterse a una rueda de prensa prácticamente perpetua, porque allí donde va, seguido por una legión de periodistas, va contestando según viaja de un sitio a otro en su avión. O sea, es una cosa espectacular, no tiene ni un momento de descanso. Está volcado en su trabajo. Entonces Puente nos dice que está desde el accidente volcado en su trabajo. No sé, si quiere sentimos pena porque esté usted volcado en su trabajo. Ha habido 45 familias que han visto cómo su vida se partía por la mitad. Con lo cual deduzco yo que les importará un soberano bledo si usted duerme 3 horas, 1 o 7. Y a lo mejor, pues fíjese lo que le digo, a lo mejor si usted dejara de tuitear estupideces y si usted dejara de tratar de lanzar bulos y se concentrara en su trabajo y exigiera a la gente que tiene alrededor que haga su trabajo en condiciones, pues a lo mejor podría usted dormir un poco más y encima le luciría mucho más ese trabajo. Que ha dormido usted 3 horas. ¿Y? ¿Ha aportado usted alguna clave que permita entender qué pasó? No. ¿Ha mentido usted? Bueno, pues la propia Adif le ha desmentido ya a usted en 4 ocasiones. Por tanto, está usted dando información falsa. Está usted tratando de contrarrestar las informaciones periodísticas. Oiga, ahórrese todo eso y fíjese, seguro que le quedan, pues no sé, 8 o 10 horas más para dormir al día. Dedíquese a hacer su trabajo, que es ponerse a disposición de la justicia, aclarar todos los extremos y decirnos básicamente qué influencia ha tenido en lo que ha pasado la corrupción, el nepotismo y la incompetencia. Aclárennoslo, si no queremos nada más. Bueno, sí, queremos otra cosa, que se vaya usted a su casa. Por incompetente, por haber encubierto a corruptos, porque hizo usted una auditoría al llegar al ministerio de la que concluyó que no había habido nada irregular en la etapa de Ábalos. Jolín, menos mal que no había habido nada irregular, porque si no precintan la sede del ministerio al completo por orden judicial.
que solo ha dormido el pobre 3 horas, que tengamos compasión. Yo tengo mucha compasión. Dormir 3 horas solo no es soportable. Dimita, váyase a su casa y duerma 24 horas al día, si le da la gana. Bueno, ya hemos entendido de repente por qué Ábalos tomó la decisión de renunciar al escaño. Ayer anunció que se jubila para poder cobrar la pensión, que le corresponde pensión máxima. Escuchen. El exdirigente socialista y exministro de Transportes José Luis Ábalos, encarcelado por su presunta implicación en el caso Koldo, ha anunciado su jubilación, lo que le permitiría optar a la pensión máxima, cifrada en torno a los 47.000 euros brutos anuales, según ha adelantado ABC. De acuerdo con fuentes próximas al político citadas por el diario, la decisión de renunciar a su acta de diputado responde precisamente a esta necesidad de acceder a nuevos ingresos. Ábalos, de 66 años y con más de 40 años cotizados, percibía más de 5.000 euros mensuales como diputado, aunque dejó de cobrar ese salario tras su ingreso en prisión. Para poder solicitar la pensión era imprescindible abandonar el escaño, trámite que formalizó este miércoles. Pues resulta que era problema de pasta. Como está en la cárcel, pues no puede cobrar su sueldo de diputado. Entonces, por eso renuncia al sueldo de diputado para poder optar a la jubilación, que es así que no se la pueden quitar aunque esté en la cárcel. ¿Ah? Está interesante. Y dirán ustedes, ¿Ábalos necesita en serio cobrar el sueldo de diputado, la jubilación? Hombre, o sea, ha estado metido durante años en una trama que defraudaba, que robaba, que malversaba cientos de millones de euros, y está el pobre ahora en la indigencia. Pues hombre, yo me imagino que en la indigencia no está. Me imagino que en alguna parte pues tendrá amasada una cierta fortunita. Si no, es que sería muy tonto, porque se habría corrompido para otros. No creo que sea el caso. Lo que pasa es que, claro, ese dinero que uno puede tener en el extranjero u oculto de formas diversas dentro de España, pues tiene un problema, y es que no lo puedes mover. Si Ábalos tiene gastos diarios porque tiene que alimentar a su mujer o a sus mujeres o a sus hijos, o tiene que hacer frente a gastos de hipotecas que tenga por ahí, pues necesita sacar dinero de algún lado, y posiblemente fuera tirando con su sueldo de diputado, que malo no debía de ser. Pero en el momento en que le quitan el sueldo de diputado, pues entonces efectivamente se queda a la cuarta pregunta por un problema de flujo de caja. Puede tener un patrimonio enorme acumulado no sé dónde, pero no lo puede mover porque entonces se lo detectan. Así que, pues nada, ha decidido renunciar al sueldo de diputado y pedir la jubilación, que esa no se la pueden quitar. Y no se la pueden quitar porque no está condenado a nada. Y yo creo que cuando uno está condenado, no sé si le pueden quitar la pensión de jubilación, ni idea. Ahora, eso sí, tendrá que hacer frente a indemnizaciones económicas fuertes que no creo que pueda pagar con la pensión de jubilación exclusivamente. Bueno, España es ese país donde se construyen viviendas para pobres que se las terminan quedando los ricos. Esta noticia es de su tierra, don Eric, de Alicante. Efectivamente, por eso me la he puesto, Luis. Escuchen. Al menos una concejala, los 2 hijos de una directora general y un arquitecto del área de urbanismo del Ayuntamiento de Alicante han resultado adjudicatarios de viviendas en la primera promoción pública construida en la ciudad en 20 años, en un contexto de grave escasez de vivienda y precios prohibitivos. La promoción, compuesta por 134 viviendas levantadas sobre suelo municipal previamente enajenado, se ubica en el entorno de la Condomina y fue adjudicada en marzo de 2022 a la cooperativa residencial Les Naus por 6,67 millones de euros. Casi 4 años después, figuran como propietarios de 4 viviendas protegidas la edil de urbanismo Rocío Gómez, los 2 hijos de la directora general María Pérez Hickman y el arquitecto municipal Francisco Nieto. Ante las sospechas de un posible trato de favor, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha ordenado la apertura de un expediente de averiguación de hechos. Un expediente de averiguación de hechos. ¿Qué demonios será un expediente de averiguación de hechos? En el Ayuntamiento de Alicante gobierna el Partido Popular. Y en este caso, pues lo que vemos es que unas viviendas protegidas se terminan quedando viviendas
una concejala, un arquitecto de urbanismo del ayuntamiento, 2 hijos de un alto cargo. El problema fundamental que tenemos en este momento es que España es un marasmo de corrupción, donde, pues eso, en el PSOE, la corrupción, en fin, entras en la sede de Ferraz y huele a corrupción. Pero es que en el PP también hay mucho golfo. Ahora, hay una diferencia. Lo que ha hecho el alcalde ha sido, en cuanto ha saltado el caso, abrir un expediente para ver qué demonios pasa. Y yo espero que sean anuladas estas concesiones de viviendas públicas a gente que desde luego no es muy vulnerable, intuyo. Pero de lo que estoy seguro es de que no va a salir nadie del Partido Popular a defender esta corrupción, porque esto es corrupción. Estoy seguro de que no va a salir nadie del PP a poner la mano en el fuego por el arquitecto, por la concejala, por los 2 altos cargos. Estoy seguro. ¿En el Partido Popular hay garbanzos negros? A patadas. Y le hace falta al Partido Popular algún buen correctivo. Ahora, el Partido Popular no es una máquina de corrupción, no es una mafia. El Partido Socialista sí, lo es una mafia, donde no solo cuando se pilla a alguien niegan todo y además ponen la mano en el fuego todos unos por otros, sino que además cuando les condenan, entonces pues ahora tramitamos el indulto y... Son delincuentes, es una máquina delincuencial el Partido Socialista, que jamás pide perdón por nada, jamás manifiesta arrepentirse de nada, y ahí siguen intentando por todos los medios no perder el poder, agarrándose como lapas a la pared de la Moncloa. El Partido Popular no. Hay golfos, sí, hemos visto la Diputación de Almería, hemos visto estos tíos en Alicante, hay muchos otros casos de corrupciones en el PP. Pero hombre, no hay una máquina dedicada a tratar de blanquear a los corruptos, rescatar a los corruptos a toda costa. En fin, es otra cosa. Pero vamos, impresentable esto de Alicante. Bueno, y atentos porque Trump está repitiendo con Cuba los pasos que ya dio con Venezuela. Ayer se produjo la declaración de Cuba como amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Escuchen. La administración Trump ha dado un nuevo paso en su estrategia de presión sobre el régimen cubano. El presidente de Estados Unidos ha firmado una orden ejecutiva que califica a la dictadura caribeña como una amenaza inusual y extraordinaria, y advierte de que los países que suministren o vendan petróleo a la isla serán castigados con aranceles adicionales sobre sus exportaciones al mercado estadounidense. Cuba atraviesa una grave crisis energética agravada tras la decisión de Washington de restringir los envíos de crudo venezolano, adoptada después de la captura del dirigente chavista Nicolás Maduro. El aumento de la tensión entre Washington y La Habana ya se refleja en las decisiones de embajadas y empresas de cerca de una decena de países que han iniciado evacuaciones parciales de su personal. Un ejemplo es la multinacional Unilever, que ha decidido retirar de la isla a sus trabajadores y a sus familias. Asimismo, varias embajadas de países de la región y de Europa han activado planes de evacuación o de abastecimiento ante el temor de una crisis de servicios públicos aún más severa. Bueno, si recuerdan ustedes cómo fueron los acontecimientos en Venezuela antes de la detención de Maduro, pues lo que Trump hizo fue primero establecer las bases legales. Un presidente americano no puede sin más coger y hacer una operación para detener a un dictador extranjero. Lo que son actos de guerra requieren aprobación del Congreso americano. ¿Cómo puede obviarse, cómo puede evitarse ese recurso al Congreso para pedir autorización? Pues si existe una amenaza de seguridad clasificada como tal en un determinado caso. Entonces lo que hizo Trump fue, primero, declarar una emergencia nacional por el asunto del tráfico de droga. Segundo, declarar que por tanto eso es una amenaza a la que son una amenaza a la seguridad todos aquellos que se dediquen a inundar Estados Unidos de droga, y
señalar a Maduro como jefe del cártel de los soles, como jefe de un gobierno que en realidad no era un gobierno, sino una organización de narcotráfico. Y a partir de ese momento, Donald Trump quedó cubierto en la legislación americana para poder ordenar operaciones en Venezuela contra Maduro. No contra Venezuela, contra Maduro. El delincuente es Maduro, no los venezolanos. Así que Trump primero dio los pasos legales necesarios y después ordenó la operación. Bueno, pues en este caso concreto dio los pasos legales necesarios, luego movilizó la fuerza aeronaval necesaria y luego ordenó la operación. En este caso concreto no necesita movilizar ninguna fuerza aeronaval porque ya la tiene en el Caribe, ya está movilizada. Basta moverse un poquito arriba y abajo para estar más cerca de Cuba o más cerca de Venezuela. Y lo que ha hecho ayer ha sido empezar a sentar las bases para poder efectuar operaciones en Cuba. Ha declarado Cuba como un riesgo para la seguridad americana, invocando sus lazos con Irán, con Rusia, con China. Con lo cual está preparando el terreno para poder efectuar algún tipo de operación. ¿La llegará a efectuar? Quizá no, porque esto lo está haciendo en paralelo a las presiones diplomáticas para que Cuba, ponga fin al régimen sanguinario que la rige desde hace 70 años. Vamos, para que Cuba se haga un Delcy Rodríguez. ¿Que Cuba no acepta hacerse un Delcy Rodríguez? Bueno, pues entonces Trump tendrá la cobertura legal para poder efectuar algún tipo de operación encubierta o directa. Como parte de esa presión que se va a ir incrementando sobre Cuba, ya por lo pronto Estados Unidos ha decretado el bloqueo de la venta de petróleo a Cuba, lo cual deja a la isla sin suministro petrolífero. Ojo, porque la gentuza de la izquierda lleva décadas diciendo no, es que en Cuba son pobres de solemnidad por el bloqueo americano. No, el bloqueo es ahora. Ahora sí se ha decretado un bloqueo. Hasta ahora cualquiera podía vender petróleo o cualquier otro tipo de bien a Cuba. Lo que había eran restricciones al comercio con Estados Unidos. Y a pesar de todo había bastante comercio Cuba-Estados Unidos. Nunca ha habido un bloqueo total de la isla en los últimos 50 años. A pesar de lo cual en Cuba eran pobres como ratas, porque lo que hay en Cuba es un socialismo asqueroso. Y el socialismo tiene la manía de crear pobres como ratas. Bueno, ahora sí que hay un bloqueo. Ahora no se va a poder vender petróleo a Cuba. Cuba no va a poder comprar petróleo. Perdió el petróleo que se le suministraba casi gratis desde Venezuela. México hizo un intento de empezar a suministrar y le dijo Trump a Sheinbaum, no me toques las narices. Y ha decretado ahora el bloqueo total. Así que en Cuba pues se quedan sin energía. Y el gobierno cubano pues tendrá que ver si negocia o no negocia. La época de las dictaduras comunistas progres se ha terminado en el hemisferio occidental. Bueno, ¿cuándo será la operación en Cuba? Pues no lo sé, esperemos que nunca. Esperemos que el gobierno cubano entienda que pues tienen dos opciones, o ser Delcy o ser Maduro. Que ellos elijan cuál de las opciones les parece más adecuada para ellos mismos. El otro frente donde ahora mismo está presionando Estados Unidos es en Irán. Y en Irán, bueno, pues se van acumulando fuerzas americanas en todo el entorno iraní. Curiosamente, Irán, Rusia y China han programado en estos días unos ejercicios militares en el Golfo de Omán, que parecen destinados a tratar de entorpecer cualquier eventual ataque de Estados Unidos. Bueno, los ejercicios militares no son eternos, entonces pues a lo mejor pueden dilatar las cosas unos cuantos días, pero parece que tanto el régimen cubano como el régimen iraní tienen los días contados. Y yo creo que
salvo aquellos que aman la discriminación a las mujeres y la falta de libertades, pues eso es una buena noticia para todos, toda la gente de buena voluntad en el mundo. Bueno, vamos a las noticias de las 8 y las vamos a empezar con una noticia particularmente indignante que incide en algo que ya hemos estado viendo a lo largo de los últimos años en otro tipo de sucesos y que muestra hasta qué punto ha quebrado el concepto del Estado autonómico. En cuanto volvamos de la pausa publicitaria vamos a tocar un caso espeluznante. Como tengan ustedes la mala suerte de que les dé un infarto en la línea divisoria entre dos comunidades autónomas, se quedan ustedes en el sitio. Pausa publicitaria y lo comentamos.